Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás, nuestra tertulia semanal, que hoy tiene una peculiaridad especial. Hoy terminamos el periodo de tertulia propiamente dicha y a partir de hoy, el mismo día y a la misma hora, seguirá estando el cuarto de atrás cada semana, pero con entrevistas. Así que hoy es un día importante. Hoy abordaremos 3 temas destacados si podemos y si no llegaremos hasta donde podamos. Abordaremos algo poquito acerca del cerebro, acerca de bioética y algo acerca del cristianismo, algún aspecto. Pero si podemos y si no hasta donde llegamos, pues ahí estamos. Comenzamos presentándote a nuestros tertulianos. Nos acompañan Camilo Esperón, un buceador de la actualidad experimentado. Bienvenido, Camilo. Bien hallado, un placer. También Carlos Rodríguez, redactor de la revista En la Calle Recta y de notas diarias de la Unión Bíblica, entre otras cosas. Pero es que si pongo todo el currículo ya no hablamos de otra cosa. Bienvenido, Carlos. Hola, Daniel. Muchas gracias por la invitación. También tenemos con nosotros a Pedro Crenes, ya conocido del programa, escritor y enseñador, queda mejor profesor, de futuros escritores. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Y vamos allá. Nuestras 3 pizcas de adobo musical que darán un sabor especial a nuestra tertulia del cuarto de atrás serán de Antonio Vivaldi, un compositor veneciano del barroco que era apodado Il Prete Rosso por ser sacerdote y ser pelirrojo. Se le considera uno de los más grandes compositores barrocos. Su influencia se extendió por toda Europa y fue fundamental, atención a esto, en el desarrollo de la música instrumental de Johann Sebastian Bach. Así que el señor Vivaldi no era cualquier cosa. Cimentó el género del concierto, el más importante en su época. Es muy conocido por todo el mundo por su famoso concierto o serie de conciertos, son 4 conciertos, de las 4 estaciones. Su música sigue siendo en nuestros días muy popular, porque es que es muy bueno. Bien, pues nuestras 3 pizcas de adobo musical de hoy serán de su opus 3, de su obra 3, L'estro armónico, dicho así en nuestra lengua, Inspiración armónica, una colección de 12 conciertos escritos, publicados curiosamente en Ámsterdam en 1711 y dedicados a Fernando de Medici, gran príncipe de Toscana. Estos conciertos, estos 12 conciertos, le dieron a Vivaldi una fama importante. Vamos pues con la primera pizca de adobo musical. No vamos a escuchar todo el extraarmónico.
En este caso, la primera pizca de adobo musical del cuarto de atrás de hoy es el segundo movimiento allegro del concierto número 2 en sol menor, RV 378, del estro armónico de Vivaldi, interpretado por los solistas de San Petersburgo, dirigidos por Mikhail Gandbar. Escuchemos este tema. Después de escuchar este tema de Vivaldi, alegre, apasionado, como son sus temas habitualmente, pues vamos a asomarnos, porque aquí no hay ningún especialista en la materia, pero es algo que nos afecta a todos y nos interesa a todos. Algo acerca del cerebro. Unas declaraciones aparecidas en El País hace unos días, el día 23 de este mes concretamente, en una entrevista con el señor Josep Dalmau, un veterano de la medicina, especialmente de la medicina que tiene que ver con el sistema nervioso y, por lo tanto, un neurólogo de primerísima. Este hombre ha descubierto varias enfermedades del cerebro, o más bien él y su equipo, enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central. Dice que hoy ya hay 11 de esos descubrimientos que llevan su firma y de su equipo. Mucho trabajo, mucha experiencia clínica, pero ahí está. Y dice este hombre, este neurólogo famoso, dice así: el cerebro, yo me he guardado algunas frases nada más, todavía guarda muchos secretos, admite él. El cerebro aún es un enigma, aunque hay partes de ese enigma que ya se conocen muchísimo más. Los avances han sido tremendos y se refiere especialmente a algún descubrimiento del año 1953 que tiene que ver con la memoria. Si hablamos del funcionamiento de la conciencia, dice él, que es el límite entre las neurociencias y la filosofía, podría decir que esto no se va a conocer nunca. Se refiere investigado por los neurólogos. Entender cómo funciona el cerebro, sigue diciendo este Dalmau, es una tarea fascinante. Si ya era fascinante cuando empecé, hoy en día encuentro la neurología, la especialidad médica más fascinante. Esto es nada más que unas frases de esta entrevista hecha por El País a este neurólogo catalán tan bueno, tan experto y con tantísima experiencia.
Así que vamos ya a entrar nosotros no como neurólogos, sino como asomándonos a esta noticia. Pedro, ¿qué te parece esta noticia que tiene que ver con lo que, mira, yo llamo la caja de pensar? Pues es curioso que todos estos temas van volviendo, ¿no? Yo recuerdo en los años 90 leer a José Manuel Rodríguez Delgado, que era malagueño, era un cerebro ese hombre. Él incluso puso unos implantes en los toros y demás, entonces con un mando a distancia conseguía detenerlos. Fue uno de los primeros que consiguió traspasar a los perros, que cambiaba la cabeza, conectaba con la... Es una cosa fascinante, ¿no? Entonces, sí, el cerebro es un mundo por descubrir y parece que las cosas son cíclicas, ¿no? Yo recuerdo en los 90 había muchos libros sobre el cerebro en la facultad. El estudio del cerebro es una cosa también que, claro, en psicología hay que estudiar las partes del cerebro y demás. Y ahí está el alma en un sentido, ¿no? Dicen algunos, ¿no? Entonces, queda mucho por avanzar, por definir. Yo creo que el cerebro está dentro de los secretos de Dios, ¿no? Creo que nunca daremos con eso. Si nuestro querido Santiago Ramón y Cajal dio con la neurona, con lo que había en aquella época, que era muy poco, y dio con eso, y eso le valió un Nobel, ¿no? En fin, desde ahí hasta ahora hemos recorrido mucho, pero lo que se presenta por delante es muchísimo más. Es casi una eternidad, por decirlo así, en términos de Dios, ¿no? Así que yo creo que estamos entretenidos para la eternidad, pero en el camino será bueno que, claro que sí, que conozcamos al Señor, ¿no? Carlos. Sí, la verdad que cualquier estudio del cerebro nos deja maravillados, ¿eh? Ya cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? Y nos empezaban a hablar de los 2 hemisferios, de los 4 lóbulos, etcétera. Lo curioso es que realmente no hay 2 cerebros iguales, o sea, todos son distintos a lo que son los pliegues del cerebro, ¿eh? No hay 2 cerebros iguales. Todo esto nos habla de la creación de Dios, porque como te decía al principio, es que es un misterio y una maravilla a la vez. Cuando uno comienza a estudiar pues cómo funciona, ¿no? el cerebro, y ya ves estos neurólogos, ¿no? Quedan maravillados, también asombrados, ¿no? de cómo interrelacionan ahí las neuronas y cómo pues, van tomando conciencia de la realidad en la que se mueve la persona, etcétera, ¿no? Es un mundo fantástico, pero que, como te digo, ¿no? Nos remite al Creador. Es algo maravilloso. Vale la pena estudiarlo no solo en el bachillerato, sino luego cuando uno tenga tiempo libre, pues de irse informando y de ir viendo, ¿no? Pues todos los descubrimientos que, como ahora se hace mención, siempre tienen un límite, ¿no? Tienen un límite cuando los neurólogos están intentando descubrir, dónde está esa conciencia del ser humano, ¿verdad? Y ahí llega el problema. Ahí es difícil dar una explicación final. Bueno, nosotros sabemos que el alma es algo que Dios ha dado al hombre y que forma parte integral del ser humano y que tendrá sin duda su relación, ¿verdad? con el cuerpo, porque a fin de cuentas somos Dios creó una unidad de algún modo psicosomática. Uh-huh. Entonces seguiremos aprendiendo sobre este tema. Exactamente. Camilo. Cuando los científicos del cerebro, y cuanto más sabios son, más sinceros son y más humildes son, diciendo que no tienen idea de lo que es eso, pues ¿qué vamos a decir nosotros? Yo procuro a veces leer artículos de esta gente cuando escriben algo, publican algo, ¿no? Y dónde está el cerebro, dónde está la mente, dónde está la conciencia, pues no, a veces les veo más perdidos que Racuca. Digo, bueno, los últimos avances, hay un investigador muy famoso a nivel mundial que dice que ahora que la conciencia puede estar en los nanotubos. Y eso se refiere que todas las células humanas están conectadas de una forma cuántica. Pero yo creo que están más filosofando que demostrando empíricamente dónde está todo eso, ¿no? Más que cuántico suena a cuenticos, ¿no? Exactamente, ¿no? Recientemente, bueno, no tan recientemente, pero bueno, sí, en términos generales, se ha descubierto que tenemos un cerebro ahí en las tripas y que también toma sus decisiones y también piensa, digamos,
muchas cosas del ser humano, ¿no? Quiere decir de él, ¿no? Y por último, en el corazón también. Ahí sí me parece un poquito más que la Biblia no va tan descaminada, ¿no? Parece ser que también tenemos neuronas en el corazón y que cuando conectamos electrodos en el corazón y en el cerebro y delante de un ordenador y de aparatos decidimos que tomemos una decisión a nivel mental, resulta que por unos milisegundos, unos microsegundos, se adelanta el corazón al cerebro. Por tanto, hay tantos misterios. Es tan insondable la mente humana que Dios tan maravilloso tenemos, que todavía hoy la ciencia está engreída pensando que lo sabe todo y no sabe nada. Y lo reconocen los humildes y los que más saben, ¿no? Aquella famosa frase del filósofo que solo sé que no sé nada, ¿no? Ese pensamiento socrático está más vigente que nunca hoy en día, ¿no? Y por tanto, a mí lo que me queda es maravillarme y decir qué Dios más grande tengo, carambas. Que a veces queremos hacerle un quiebro a nuestro Dios y Él siempre tiene las... Bueno, precisamente a partir de este tema, a partir de nuestra biología y algo más, como habéis comentado, los tres en realidad, ese algo con lo que se estrellan las investigaciones, como reconocía este famoso neurólogo catalán, pues a partir de ahí. Pero hay una cuestión que se interrelaciona con la biología, sobre todo con la biología, pero también con algunos otros aspectos. Y es la bioética. En realidad, bioética es ética de la vida, ética o moral de la vida. Y yo llevo una pequeña temporada que uso una frase cuando se habla de bioética, y en este programa hemos tratado de eso muchas veces. Si se puede, es decir, si se puede hacer, si se ha conseguido algo que hasta ahora era imposible, se debe hacer. Ahí es el terreno de la bioética, de la ética. Y de hecho hay departamentos de bioética prácticamente en todos los países. Así que hace unos días, concretamente el día 21 de este mes, aparecía publicado en Protestante Digital un artículo, una noticia titulada «En solo una década los desafíos en bioética se han incrementado». Y comenta algunas cosas: eutanasia, maternidad subrogada, inteligencia artificial y los temas climáticos que ahora están en labios de todo el mundo. Y en esas materias pues van a tratarse en esa reunión especial sobre bioética organizada por el Consejo Evangélico de Madrid, la Alianza Evangélica Española y los Grupos Bíblicos Unidos, en un evento que ha convocado a personas, digamos que especialmente preparadas en cada materia para tratar de esas materias, para ayudar a responder preguntas, a responder inquietudes, dice el artículo. En una palabra, a que cuando se presenta algo está presentándose especialmente en el ámbito legal ya, lo cual quiere decir que ya hay cosas cuestionables éticamente que a partir de se puede ya se hacen. Y ahora aparecen los problemas éticos, no solamente desde el ámbito de los que somos legos en la materia, sino desde el ámbito científico también. También hay pues reparos éticos a muchas de las cosas que se están haciendo. Así que, por lo tanto, pues sencillamente nos asomamos también, porque este es como el tema del cerebro, nos asomamos nada más. Bueno, hay una página web, jornadasbioética.es, que el que quiera puede entrar y se entera de la convocatoria. Es en el comienzo del famoso puente de diciembre, del 2 al 5 de diciembre. Supongo que en la segunda parte del puente hay alguna otra convocatoria, y las inscripciones están disponibles en esa página, jornadasbioética, todo junto y en minúsculas, .es. Y seguramente que anuncian que a partir de octubre cobrarán un precio, y los que se inscriban antes de octubre le hacen un precio menor. Supongo yo que para confirmar los alojamientos. Bueno, total, ahí estamos.
Si se puede, se debe y, repito, desde la ciencia, desde los profesionales, se plantean esa duda. Pero desde el ámbito cristiano, estamos encontrando cosas que se asoman a las leyes o a las costumbres y en las que nosotros decimos, sí, poder se puede, hasta es legal, pero se debe. Así que volvemos a hacer nuestro recorrido. Pedro, ¿tú cómo ves este asunto en este momento? Pues yo creo que básicamente, y creo que está en la mente de todos este texto de Pablo, ¿no? Todo me es lícito, y estamos hablando de un lenguaje legal, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, los derechos están allí, garantizados, y hay que luchar por ellos, en su garantía, quiero decir. Pero el ejercicio de ellos es una cuestión de conciencia. Es como el votar, vamos a ponernos en una cosa muy básica y universal. ¿Se puede votar o no? Bueno, en dictadura, yo recuerdo en otros tiempos que te obligaban a votar, ¿no? Entonces, los derechos están consagrados para ejercerlos sí o no. Entonces yo creo que como cristianos, tanto sea desde el ámbito profesional como el simplemente de ciudadano, pues nosotros tenemos nuestra conciencia y debemos decidir sí o no, en función de lo que el Señor diga en su palabra y por encima incluso de lo que nosotros creamos que a nosotros nos parece bien. Si la Biblia dice que no, es que no. Entonces debemos ser coherentes en ese sentido. Y no hay otra cosa más. Digo, así como decíamos, muy por encima, después están claros los problemas de tú estás en un laboratorio y te dicen que tienes que experimentar con esto, hacer lo otro, y ya te encuentras con grandes desafíos, ¿no? Pero yo creo que básicamente nosotros tenemos la revelación del Señor, la revelación bíblica, nuestra conciencia, y lo que tenemos que hacer es obedecer por fe. Carlos, ahora mismo, como sabes perfectamente, pues se ha avanzado muchísimo tecnológica y científicamente en procedimientos, entre otros, en particular, en relación con la vida. Pero se han hecho avances extraordinarios y esto nos plantea dudas y preguntas e inquietudes. ¿Y tú cómo ves ese tema ahora mismo, que en muchos casos ya está respaldado legalmente y por lo tanto se puede y tiene permiso? ¿Se debe? Y en el futuro vamos a tener más problemas con esto. Como cristianos, porque estamos enfocando, pongamos este primer principio, estamos enfocando la bioética desde el punto de vista cristiano, como tú has mencionado al principio. Y eso ha de quedar muy claro, porque eso ya marca una clara diferencia. Es como una pared de separación, ¿no? Como antes el muro de Berlín, entre la bioética desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista, podríamos decir, de la evolución, que es donde se apoyan, pues, prácticamente el resto de la bioética, un concepto del ser humano, del hombre, como una ameba que ha evolucionado, ¿verdad? No hay diferencia entre cualquier animal y el hombre, y enfocan la bioética desde un punto de vista meramente, como digo, evolucionista, dejando a un lado el aspecto relacional que tiene el hombre con Dios, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto completamente distinto. Si yo voy a la farmacia o voy a algún sitio y compro un matarratas porque tengo ratas en casa y las mato, no me va a pasar nada, nadie me va a llevar a la cárcel. Pero si cojo ese matarratas y enveneno a un familiar, me van a llevar a la cárcel. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una rata que un hombre. Y sin embargo, cuando estamos hablando de bioética y tal, estos evolucionistas se enfocan mucho en el ser humano como si fuera, pues, como una rata, ¿no? Vamos a ir experimentando, vamos a ver lo que es conveniente, que esta rata siga viviendo o deje de vivir y tal, y no tienen mayor, como no creen en Dios, como lo han extrapolado, ¿no? de su ecuación, pues ahí están, ¿no? Y es lo primero que, como cristianos, ante cualquier debate nos debemos de plantear, como decía Pedro, ¿no? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice Dios en cuanto a esto, ¿no? ¿Quién es el hombre, ¿no? ¿Qué es la vida? Y bajo esos planteamientos ya empezamos a tener algo de luz para, aunque salgan leyes, pues poder, ya digo, leyes que por lo tanto pues autoricen determinados
actos, ¿no? o funciones con relación a la modificación genética, por ejemplo, con relación a lo que sea, nosotros saber que dará igual que sea legal o ilegal, nosotros podremos decir que aquello está mal o que está bien, ¿no? Entonces no debemos como cristianos tampoco de vernos atados de manos sobre lo que pueda decir una ley determinada, que hoy es A y mañana puede ser B también, ¿verdad? Y sin embargo, en base a esa ley humana, pues igual se están haciendo pues genocidios tremendos, por ejemplo, ¿no? Camilo, tú asomándote a eso en particular, de una manera particular, porque es algo que ha evolucionado muchísimo, todo lo que tiene que ver con la reproducción asistida y su aplicación. En este momento está ya, no sé si ya la han llevado o si está para entrar en el Congreso, una ley que tendrá que hablarse, que ya fracasó el año pasado y han vuelto a presentarla, la famosa ley trans. Bueno, en esa ley, entre otras cosas, se contempla que dado que hay una reproducción asistida muy buena, muy avanzada, muy perfeccionada, pues entonces plantean cuestiones que pues sorprenden e inquietan. ¿Tú cómo ves ese asunto? Bueno, yo lo que veo es que más obedecen las leyes que se están tratando, más que a consejos éticos, están obedeciendo a consejos ideológicos o puntos de vista sobre, digamos, lo que conviene bajo un tema. Pero lo que es un diálogo ético no existe. Sí existe a nivel cristiano, a otros niveles, pero eso es un bla, 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 y de ahí no pasa. O sea, como decía Carlos, bueno, leyes. Para hacer leyes hay que legislar y tiene que haber legisladores que atiendan a un consejo ético que diga esto es razonable seguir por aquí en una investigación o es razonable pararlo, ¿no? Por un lado, si hay algo de ética, va con muchísimo retraso, ¿no? En la reproducción asistida, por ejemplo, va con muchísimo retraso. Yo que sé, la manipulación de embriones, que es lo que más preocupa a muchos científicos hoy en día, poder manipular un embrión para hacer un ser humano, digamos, artificial en cierta manera, ¿no? Manipularlo, ¿no? Sobre eso no hay nada legislado. Y en cambio se está experimentando mucho y en algunos países quieren ya, digamos, hacer determinadas cosas con el ser humano en ese sentido. Y vamos muy por detrás. Yo hasta diría que no se hace caso. Pongamos, por ejemplo, y pongo un ejemplo muy práctico, ¿no? Todo el mundo que sea cristiano o no cristiano, que haga un planteamiento ético sobre el aborto, por ejemplo, llegar a un acuerdo. Cuando el embrión nace la vida humana. Hay un ser humano ahí en potencia, ¿no? Eso lo tiene clarísimo todo el mundo en biología. Y por tanto, la ética dice, si hay un ser humano, no lo vamos a matar, ¿no? Eso es lo que diría la ética. ¿Qué ha hecho la legislación? Pues como había un juramento hipocrático que viene desde la remota antigüedad, bueno, desde Hipócrates, vamos a decirlo así, y que dice, que reza en ese juramento hipocrático: yo juro, como doctor en medicina o médico, defender la vida en todos sus extremos, sanar, curar, pero nunca, digamos, ir en sentido contrario. Como eso evidentemente no es muy ético hoy en día, se ha retirado del juramento. No existe ya ese párrafo dentro del juramento hipocrático. Entonces, no hay una evolución a mejor. En todo caso, es a peor porque no conviene, ¿no? Y yo pienso que en el sentido de la reproducción y en el sentido de la manipulación de ese ser humano, que ya va más allá de ser humano, ya queremos hacer un super ser humano, digamos, mezclado con la ideología, ya hay toda una tendencia y toda una filosofía que va por ahí. La ética, pues, si es una señora, la han estrangulado ahí en un barrio que conozco yo ahí en un pino muy alto y la han dejado, ahí te queda doña ética y nosotros seguimos nuestro camino, ¿no? Es muy triste. Es muy triste. Hacemos un alto en nuestra tertulia porque estamos ya un poquito más allá del Ecuador, del tiempo del programa, para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical de este cuarto de atrás, que será, estamos con Vivaldi, será el tercer movimiento allegro del concierto número 3 en sol mayor,
RV 310 del Estro Armónico de Vivaldi, que es la colección de 12 conciertos que le dieron mucha fama a Vivaldi en su día, y será este movimiento, este tercer movimiento del concierto número 3 en sol mayor, será interpretado por los solistas de San Petersburgo y dirigidos por Mikhail Grandbart. Todos ellos en acción en este momento y además es un conjunto de fama. Escuchémosles. Bueno, después de escuchar de nuevo a Vivaldi en este breve tema de su L'Estro Armónico, pues vamos ahora con un tema variado. Hay un titular que aparecía hace unos días, día 20 de este mes, aparecía en Protestante Digital, que tiene un título provocativo, un título chocante. La persecución a la Iglesia, se refiere a la Iglesia cristiana. Un plan, dice entre comillas, un plan intencionado, entre comillas, para erradicar el cristianismo. Y después trae un montón de datos en el artículo y se refiere a una entrevista con Puertas Abiertas. Y dicen los de Puertas Abiertas, y voy a leer un párrafo muy pequeño, el artículo es bastante largo. Según el último informe de Puertas Abiertas, organización que sirve a los cristianos perseguidos y además nos da noticias a los demás, el desplazamiento de los cristianos de sus hogares y comunidades, es decir, romper las familias y romper las comunidades, es una estrategia deliberada de persecución religiosa diseñada para erradicar la presencia cristiana en las regiones donde la persecución es más intensa. El informe analiza las causas más comunes que llevan a los cristianos a tener que desplazarse. En primer lugar, la presión en la familia, que puede haber muchas formas de presión en la familia. Puede ser en la propia familia, por haber una conversión al cristianismo, o puede ser en contra de la familia y entonces intentar romper la familia para hacer más daño. Los funcionarios gubernamentales, los miembros de la comunidad local, grupos religiosos violentos, las familias son siempre una fortaleza para cualquier persona. Si se altera la familia, naturalmente la fortaleza disminuye. El informe menciona 4 grandes áreas donde hay mayores índices de persecución.
Oriente Medio, África subsahariana, diversos países de Asia Central y algunas regiones de Latinoamérica donde predominan grupos armados. En un tiempo breve, no sé, pues 6 o 7 minutos, vamos a hablar un poquito de este tema, a empezar a asomarnos a este tema. Ese propósito deliberado de sacar del medio a los cristianos. Carlos, ¿tú cómo ves el panorama? Bueno, yo no sé quién está detrás. A ver si me explico. Por ejemplo, cuando leo el informe, ¿no?, de Puertas Abiertas, que, claro, lo único que pueden hacer es informar de lo que está ocurriendo, que hay una persecución. Y que hay, bueno, pues muchísimos muertos, vas contando a final de año, ¿no?, la cantidad de perseguidos, encarcelados y muertos, ¿verdad? Pero es la información que da, no te dice que ha sido, pues, no sé, bueno, sí puede mencionar algún gobierno determinado, pero que está detrás, pero tampoco es que apunte mucho a esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues está ocurriendo lo que ya la Biblia desde el principio nos recordaba y que el Señor habló y que los apóstoles hablaron, que no debíamos de extrañarnos que íbamos a ser perseguidos. Y eso ha sido así desde hace 20 siglos. Desde hace 20 siglos el cristianismo se está persiguiendo y se ha perseguido. No es algo nuevo de ahora, Daniel. Esto ha sido siempre así. Es cierto que ha habido épocas a lo largo de la historia en que el cristianismo, pues bueno, pues sabemos que ha tomado una forma institucional, se ha casado con la política, etcétera, y hasta el mismo cristianismo se ha convertido en perseguidor. Pero el cristianismo verdadero, incluso en aquellos momentos, era perseguido en la historia. Solo hay que acordarse de los valdenses y de muchos más. Y hoy mismo, bueno, lo que ocurre hoy día es precisamente eso, que no quiero alargarme, que la persecución va a seguir y quien está detrás es el enemigo de nuestras almas, sabemos quién es el propio diablo. Uh-huh. Camilo, ya sabes, muy breve, tú estás viendo la pantalla y ya sabes por qué. Pues muy breve, oye, tu propio punto de vista para el hecho de que hay que liquidar a los cristianos, liquidarlos de alguna manera, o hacerlos incapaces o echarlos, pero liquidarlos. Me hace gracia Carlos que decía, yo no sé quién está detrás y al final dan el clavo. Tiene muy claro que el Señor lo reprenda, el enemigo está detrás de todo eso. Si vamos, es que esto daría para horas, pero si en 3 minutos yo te diría que este es un plan muy premeditado y muy estudiado y ya nació a mediados del siglo XIX. Esto no es algo, ahora le llamamos de forma así, para no mencionarlos directamente, le llamamos agenda globalista, la llamamos la élite, le llamamos lo que sea. Un tal Albert Pike en Carolina del Sur, pues hace ya en aquel tiempo, pues reorganizó los 33 de la rama del rito escocés, los 33 grados, y siempre en su, digamos, legado que dejó por escrito, que se llama, bueno, ahora no me puedo liar por ahí, pero dejó muy claro que había que acabar con el cristianismo y todos los pasos que esa élite ha tenido hasta el día de hoy ha sido, digamos, proseguir en la eliminación del cristianismo de muchas maneras. Países islámicos o países comunistas, pues evidentemente destruir a los cristianos de una forma o de otra. De hecho, que hoy están falleciendo más mártires cristianos que en toda la iglesia primitiva o en el siglo XX, que ya han fallecido pues millones de seres humanos. Hoy en día, desgraciadamente, están dando la vida por el Señor muchas más vidas. Y todo obedece a esa agenda globalista. Y en aquellos países donde los derechos democráticos, entre comillas, siguen reinando, pues ahí pues se combate de otra manera. Se combate desde la ideología de género, en muchos ámbitos, destruyendo la familia con muchas leyes, y por ahí se va poco a poco mirando el cristianismo. Y lo más preocupante, que ahora no tenemos tema para tratarlo, infiltrándonos en las iglesias. La Iglesia Católica está súper infiltrada, el Vaticano está dominada por ellos, y en el campo protestante, pues también poco a poco, pues a través del Consejo Mundial de Iglesias y de algunos organismos, también se va destruyendo y favoreciendo siempre en los seminarios las ideologías liberales, ¿no? Por decirlo, por terminar rápido y pronto, ¿no? Pedro, no me usen los 3 minutos de Camilo porque van 6, pero un poquito, sí, venga, ánimo.
incuestionablemente, tenemos que tener en cuenta una cosa. Hablo ahora de defensa. Como no alcancemos cierto criterio bíblico y cierto criterio a través de lecturas, vamos a perder toda la libertad de conciencia. Y ahí está en juego el asunto. Hay que pararse firme y decir, en esto creo y que Dios me ayude, ¿no? Invocando la dieta de Worms. Y tenemos que defender eso y defenderlo en los términos legales que haga falta. Y ser valientes y tener fe. Creo que eso no va a hacer falta mucho ahora. En estos días pasados, concretamente el día 15 de este mes, yo voy a leer nada más que una pequeña parte, pero aparecía un artículo, una editorial en La Razón que me llamó muchísimo la atención, muchísimo. Y bueno, como tenéis el artículo entero, pues seguro que lo habéis leído. Firmado por Carla de la Víctimas in o out. Bueno, pone el signo de I y víctimas in o out. O y out. El cristianismo se ha convertido, es un artículo que tiene que ver con lo que estábamos tratando ahora mismo. El cristianismo se ha convertido en la idiosincrasia más fastidiosa e irritante para los modelos sociopolíticos de izquierda, sociopolíticos, además de los islamistas. No me extrañaría, atención, no me extrañaría que nuestros ojos vean como un día las Biblias son ilegalizadas o censuradas, como antes lo fueron Lo que el viento se llevó o Peter Pan, e igual que se le arrebataron a Don Quijote sus libros de caballería en beneficio de su cordura. ¿Saben que la comunidad cristiana es la más perseguida sobre la tierra? Como sabrán, pese a la escasísima información, porque es encubierta, al respecto, se está produciendo un genocidio anticristiano en Nigeria, por cierto, el país más poblado de África, si recuerdo bien. ¿Algún país o colectivo musulmán lo ha condenado? Cuando en algún lugar del globo hay un atentado y las víctimas son homosexuales, los políticos claman contra la homofobia. Pero como ha ocurrido tantas veces, cuando se asesina a cristianos, se omite toda referencia a la fe de las víctimas y a la cristianofobia. Por cierto, apunta en el artículo que desde, los altos niveles de decisión de nuestro país se felicita el Ramadán, pero no se felicita la Navidad. Eso está un poco así en ese estilo. Entonces, el artículo es fuerte, es atrevido, pero lo tenéis ahí íntegro, así que lo habréis leído y podéis hacer toda clase de consideraciones. Está escrito en plan agresivo, pero en plan muy franco. Pedro, danos tu perspectiva después de leer ese artículo de La Razón. El gran problema que tenemos es, otra vez, que el cristianismo ofende en tanto en cuanto es una relación con Dios, ¿no? Las religiones no ofenden, se respetan las religiones. Pero cuando yo vivo mi fe en serio, es decir, que yo estoy relacionándome con un Dios que quiere relacionarse conmigo y llamo pecado lo que es pecado y a lo que no lo es, y yo vivo así, esto es bastante fastidioso y bastante molesto. Incluso sin hacer ningún tipo de proselitismo. Yo en la oficina le digo a mi jefe, yo cuando coja el teléfono y me digan, ha llegado tal mercancía, no voy a mentirle para mantener al cliente. Le digo a mi jefe, mira, bueno, esto eres un tonto y tal y cual. Si yo... Cualquier opción por fe que yo tome en mi vida diaria molesta. Entonces, claro, eso hay que erradicarlo por un lado. Por otro lado, evidentemente, queremos tener buena relación con los países musulmanes, primero porque ellos se radicalizan en su religión, les tememos, es como aquello que decía otro aquí, unos sacuden el árbol y otros recogemos las nueces, ¿no? Entonces, claro, ahí está ese temor, no te metas con ellos, a ver qué va a pasar. Por un lado, hay que respetar todas las culturas, pero al final lo que tú bien decías, que esto, y también otra trampa que nos han puesto, es que os victimizáis, ahora se lleva mucho eso, ¿no? Que los cristianos se victimizan. No, hombre, no, sin ningún tipo de victimismo, es que, si te das cuenta, explota un coche bomba y no puedes decir que son cristianos y que están persiguiendo a los cristianos, no tienes que decir que hay unos muertos, pobrecitos, y ya está, pero es que eso no es justo, y volvemos a lo que decía antes, teníamos que perseguir y
discutir por nuestra libertad de conciencia y que se nos respete por quienes pretendemos ser, pero como todos, como el movimiento LGTBI, como los Black Lives Matter, o todas las... hay que respetar a todo el mundo. Cuando lleguemos allí, habremos tocado el famoso paraíso laico o lo que sea, ¿no? Aquí en la tierra, pero mientras no, están persiguiendo a unos en contra de otros, y eso es discriminación y eso es anticonstitucional incluso. Uh-huh. Carlos, ante este artículo. Sí, no. Evidentemente, yo lo que siento es que hay como un rebote de parte de la sociedad hacia el cristianismo, porque en parte, bueno, como dice Pedro, hay el aspecto moral que el cristianismo pues siempre ha presentado y que ha molestado, pero creo que hay un rebote hacia el cristianismo porque, como hablábamos antes, creo, ha estado muy ligado a las instituciones políticas. El cristianismo, catolicismo, sobre todo, ha ejercido un poder apisonador muchas veces y eso crea un rebote también. Como digo, dejando aparte lo que ha dicho Pedro, que es el fondo de la cuestión y lo que verdaderamente molesta, ¿no? Es la luz que aporta el cristianismo y que hace que se vea lo que ocultan las tinieblas, ¿no? Que es el pecado. Entonces, creo que hay ese rebote en la sociedad y ahora se están aprovechando. El cristianismo aparentemente es, como dice también Pedro, da una imagen de debilidad. Fíjate que no se meten con el Islam, ¿verdad? Lo que se atreven a decir del cristianismo no se atreven a decirlo del Islam y se están aprovechando. Pero bueno, nosotros como creyentes, como cristianos, no podemos tampoco vengarnos, tenemos que soportar y seguir siendo luz. No podemos hacer otra cosa. Es una situación difícil, pero es lo que hay. Ahora estamos siendo realmente atacados, como leemos en ese artículo. Eso es lo que hay. Uh-huh. Camilo. Hombre, si vamos a los datos, que yo creo que, por ejemplo, los que publica Puertas Abiertas, que creo que es una de las mejores organizaciones a nivel mundial que se preocupan y ocupan de proteger a los cristianos por el mundo, tratar de protegerlos en lo que pueden, ¿no? Ayudarles en todos los sentidos. Los datos que ellos van publicando son escalofriantes. Si hace 2 años estaban diciendo que si hiciéramos una media de las víctimas cristianas que hay por el mundo eran 9 personas diarias, que es algo, como yo decía antes, que jamás en la historia de la humanidad se dio una persecución, digamos, a nivel global tan fuerte. Si vamos a las cifras, ahora son unas 12, 13 personas diarias las que están falleciendo. Tú mencionabas, Daniel, pues el caso de Nigeria. Boko Haram ahí pues está haciendo verdaderas masacres. Ataca ya iglesias en días festivos, calculando el mayor número de víctimas. Y si vamos a los efectos del armamento que hay en el mundo, los países, los sistemas de defensa que tienen, es que Nigeria, que aparte de ser un país grande, el más poblado de África, como tú dices, bien, tiene un ejército disponible para acabar, digamos, con una zona de ese país que está ahí en el nordeste, desértico, un lugar donde el enemigo, vamos a decir así, es fácil de localizar si se quiere, teniendo a nuestra disposición aviones, tanques, satélites, etcétera. Sería tan difícil acabar con ellos ahí. En el Sahel, donde está, digamos, el emirato tristemente satánico árabe, donde en países como Burkina Faso, etcétera, de Malí, etcétera, donde sí tienen ejércitos pobres, pero piden ayuda incluso a países occidentales, a veces los gobiernos. Sería muy fácil en una zona desértica localizar al enemigo y eliminarlo. Vamos a hablar así en términos, si queremos, bélicos, ¿no? Sería muy sencillo queriendo hacerlo. En cambio, si invertimos, yo qué sé, miles de millones de dólares en políticas anticristianas. Por tanto, el panorama para mí es tristísimo. Yo, los informes de Puertas Abiertas, a veces no soy capaz de leerlos, de terminar de leer los informes,
porque se me cae el alma al suelo y el corazón se me queda hecho pedazos. Digo, pero ¿por qué no detenemos todo esto? Y además cuando veo incluso las grandes potencias, lo que han hecho, por ejemplo, con la invasión de Irak, por ejemplo, después los Estados Unidos de América han inventado grupos radicales islámicos en el mundo. Cuando fue la invasión soviética en Afganistán, ellos promovieron Al-Qaeda. El Estado Islámico, después en Siria, es un invento americano. La CIA lo ha promovido. Ahora que a lo mejor se le ha llegado de las manos, no lo sé. Pero incluso son los estados occidentales y supuestamente cristianos los que han creado movimientos genocidas anticristianos en el mundo. Entonces, yo viendo el panorama que hay, pues volvemos a lo de antes. Interés radical el cristianismo, tristemente, y como decía Pedro, que Dios nos coja confesados, ¿no? Porque yo no veo una solución, resistir, denunciarlo, pero es muy difícil el panorama, ¿no? Aquí queda siempre una cuestión, y esa cuestión es que siempre en la historia, las mejores épocas del cristianismo auténtico ha sido cuando era perseguido. Ahora que me lo explique. Bueno, vamos a otro tema, porque yo supongo que Camilo tiene más información de este tema y a lo mejor la tenemos todos. Yo la verdad no tenía tanta. Muy breve porque nos queda poquísimo tiempo, vamos, no llega a 5 minutos. La presencia de misioneros e iglesias africanas reconoce el hecho de que Europa es un campo de misión. Esto es un artículo de Protestante Digital, es una entrevista, pero yo voy a leer nada más que el inicio de todo. En los últimos 50 años, el número de cristianos en África se ha multiplicado por 5. De poco más de 100 millones en 1970 a casi 700 millones en 2020. Esos números enormes conllevan una influencia creciente más allá de las fronteras del continente. Yo me quedo ahí, sencillamente. Y es que es algo impresionante. Yo creo que nosotros hemos perdido de vista a África. Los expoliadores de las materias primas lo tienen a la mar de claro, pero nosotros creo que lo hemos perdido de vista. Entonces vamos a comentar algo de esto, pero vamos, 4 minutos, así que uno para cada uno. Camilo. Bueno, el crecimiento del cristianismo en África es muy rápido en relación con otros lugares del mundo, ¿no? Como 3 veces superior a la natalidad. Y por tanto, como muchos africanos ya están en Europa, pues ya no es muy complicado ver algún ministro africano en Europa o aquí en España, pero más en Centro de Europa o en el norte de Europa. Aquí en España lo vemos, digamos, por Latinoamérica. Hoy vamos a ver cuántos ministros evangélicos hay aquí en España que conozcamos que son de origen latinoamericano. Pues empezaríamos los 4 a mencionar y nos saldría una tropa inmensa, ¿no? Por tanto, sí, Europa, desgraciadamente, fue luz del mundo y hoy necesita ser evangelizada por gente foránea, ¿no? Carlos, muy breve. Pues sí, hace años que estamos recibiendo misioneros africanos y nos dan su testimonio, un testimonio lleno de fe. Tienen una fe bárbara en Dios que a veces te avergüenza. Yo recuerdo que uno de ellos en Málaga me dijo... mira, me parece que éramos, no sé, unos pastores, le estábamos diciendo, mira, vamos a orar por vosotros. Digo, no, somos nosotros los que vamos a orar por ustedes, porque ven algo en nosotros que estamos perdiendo la fe, mucha teología, somos capaces de hacer muchas cosas, pero es esa fe sencilla, esa fe que cree realmente en Dios, dice que no la ven en Europa, que no la ven en nosotros, y bueno, ahí nos avergonzaron. Pedro. Pues que nadie vea en esa sencillez de la fe, como pasaba en América Latina hace 40 años o algo así, que nadie vea en esto una especie de déficit de inteligencia o demás. Eso tiene que ver con la voluntad del Señor haciendo su obra soberana en estos países, y haremos bien en escuchar esos otros testimonios y abrazar esa fe también. Es que en 2 segundos, mira, mientras los africanos oran por milagros y por sanidades y porque Dios actúe, aquí los teólogos discutimos si Jesús hizo milagros en su vida ministerial. Esa es la diferencia, ¿no? Que es patético, ¿no?
Bueno, nuestro tiempo es que no da para más, aunque queramos, no da para más, porque ya sabéis lo que pasa. Los minutos duran 60 segundos, nada más. Así que muchas gracias a los tres en este último día de la etapa de tertulias, no del cuarto de atrás, que sigue emitiéndose cada semana, y vendrán temas interesantísimos durante este verano, desde el primer día de julio hasta el último día de septiembre, si Dios quiere. Así que ahí seguiremos con otros temas, otra manera, pero el cuarto de atrás continúa con, si Dios lo permite, claro. Ahora, gracias a Camilo, gracias a Pedro, gracias a Carlos por este tiempo y por sus aportaciones que han enriquecido el tiempo de la tertulia. Antes de cerrar el programa, te ofrecemos la tercera de las pizcas de adobo musical del cuarto de atrás, que será el tercer movimiento presto del concierto número 6 en la menor RV 356 del Lestro Armónico de Vivaldi, interpretado por los solistas de San Petersburgo, dirigidos por Mikhail Gandbard. Vamos a escucharlo, es bonito, es movido, muy al estilo Vivaldi, pero ya verás cómo te gusta. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.